Electrónica súper fácil. Si tú eres amante de la electrónica, este video es para ti. En esta serie de videos te enseñaremos todo lo relacionado a la electrónica analógica básica. En este video veremos la lección 4, donde explicaremos todo acerca de la resistencia eléctrica y la analogía entre un circuito hidráulico y un circuito eléctrico. No te preocupes si eres hobbyista, técnico, estudiante o curioso por la electrónica, ya que solo utilizaremos las matemáticas básicas y un lenguaje sencillo. Si estás interesado en el tema, quédate hasta el final. Así que, comenzamos. 18. Resistencia eléctrica. Bueno, ahora vamos a hablar de la resistencia eléctrica, que es una parte fundamental cuando se habla de los circuitos eléctricos y electrónicos. 18.1. Factores de los que depende la resistencia eléctrica de un material. Debes de saber que todo material presenta una resistencia natural al paso de la corriente eléctrica, la cual depende de su estructura interna, las impurezas y composición atómica. También debemos mencionar que la resistencia eléctrica de un material no depende del voltaje, ni tampoco de la corriente eléctrica, sino de aspectos geométricos como el largo, el área y de las características microscópicas del material, las cuales están dadas por la resistividad. La fórmula para calcular la resistencia de un material es la siguiente. 18.2. Definición de resistencia eléctrica. Por ahora, definimos a la resistencia como: resistencia es la oposición que presenta un material al flujo de la corriente. 18.3. Resistencia, representación y unidades. Ok, ahora veremos qué unidades tiene la resistencia, cómo se representa y cuál es su símbolo en un circuito eléctrico. Se representa por la letra R y sus unidades se llaman ohms. Nota, la letra griega omega, cuyo símbolo es este, significa ohms. Este es el símbolo para la resistencia en un circuito electrónico. A veces se usan múltiplos para valores altos de resistencia. 18.4. Resistividad. A la resistividad la podemos entender como una medida de la oposición que presenta un material al flujo de una corriente. A la resistividad también se le conoce como resistencia específica de un material y, como dijimos anteriormente, depende de las características microscópicas de este material. Su importancia radica en que nos da una idea del comportamiento de un material frente al paso de la corriente eléctrica, es decir, que nos dice lo buen o mal conductor que es. La resistividad es específica para cada material y se le designa por la letra griega minúscula ρ. Se mide en ohmios por metro. 18.5. Resistividad de conductores y aislantes. Aquí te damos una lista de conductores eléctricos con su respectivo valor de resistividad. Un valor alto de resistividad indica que el material es mal conductor, mientras que un valor bajo indicará que es un buen conductor. 18.6. Fórmula para calcular la resistencia de un conductor. Con esta fórmula puedes calcular el valor de la resistencia R de cualquier conductor. 18.7. Ejemplo de cálculo de la resistencia de un conductor de cobre. Bueno, para que no te quedes con alguna duda acerca de cómo calcular la resistencia R de un conductor usando la resistividad, su longitud y su diámetro, hagamos un ejemplo. Calcular la resistencia de un cable de cobre que tiene un área de 1 milímetro cuadrado y cuya longitud es de 100 metros. Datos: resistividad igual a 1.68 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Solución.
Sustituyendo valores tenemos que el valor de resistencia para un alambre de cobre de 100 metros y un área de 1 milímetro cuadrado es de 1.68 ohms. (18.8) Variación de la resistencia al aumentar el diámetro y la longitud del conductor. Ok, ya que vimos que un alambre de cobre de 100 metros y una área de 1 milímetro cuadrado tiene una resistencia de R igual a 1.68 ohms, ahora veamos qué pasa con la resistencia de este cuando se duplica tanto su tamaño como su área. 18.9 Cuando se duplica su diámetro. Cuando se duplica su diámetro y por lo tanto también su área, su resistencia disminuye a la mitad. 18.10 Cuando se duplica su longitud. Cuando se duplica su longitud al doble, su resistencia aumenta al doble. Nota, estos datos se calcularon con la fórmula anteriormente vista para un conductor de cobre. 18.11 Variación de la resistividad con la temperatura. Es importante que sepas que la resistividad aumenta al aumentar la temperatura. Debes de tener en cuenta esto cuando utilices la fórmula para calcular la resistencia de un conductor. La resistencia específica o resistividad de los metales aumenta al aumentar la temperatura, al contrario de los semiconductores en donde este valor disminuye. 18.12 Resumen de los 4 puntos más importantes. Resumiendo: 1. La resistencia de los materiales, incluidos los conductores, se calcula con la fórmula siguiente. 2. En forma general, si se aumenta la longitud del conductor, la resistencia aumenta. 3. Si se aumenta el diámetro del conductor, la resistencia disminuye. 4. Recuerda, la resistividad aumenta con la temperatura, por lo tanto, si aumenta la temperatura del conductor, la resistencia aumenta. 18.13 Resistencia de un conductor en un circuito eléctrico. Por cierto, no pienses que los buenos conductores, que son la parte del circuito que proporciona una trayectoria para el movimiento de los electrones libres, tienen una resistencia de 0 ohms. Es cierto que los cables conductores están diseñados para tener una resistencia baja, sí, pero nunca es cero. En un circuito, un conductor eléctrico tiene una resistencia muy baja, por lo que se le considera despreciable. De hecho, ya mencionamos que no hay materiales 100% conductores ni 100% aislantes, aunque cerca del cero absoluto, temperatura igual a menos 273 grados centígrados, la resistencia de los metales parece desaparecer completamente. Casi todos los conductores tienen una resistencia muy baja, pero a veces desearás colocar una cantidad específica de resistencia en un circuito. Los dispositivos que tienen valores conocidos de resistencia se llaman resistencias o resistores, que se designan con la letra R, cuyo símbolo en un circuito es símbolo de una resistencia eléctrica. Recuerda que este símbolo significa ohms. 18.14 Fabricación de resistencias. Como ya mencionamos anteriormente, casi todos los alambres conductores comunes tienen una resistencia muy pequeña, así que necesitaríamos una longitud muy grande de alambre para obtener un valor de resistencia de un valor grande. Por ejemplo, para el cable de cobre del ejemplo realizado,
necesitaríamos 297.62 metros para fabricar una resistencia de 5 ohms. Generalmente se utilizan alambres especiales llamados alambres para resistencias para fabricar resistencias de valores grandes en un tamaño pequeño. Mientras que para los circuitos electrónicos se fabrican resistencias hechas de arcilla y carbón en valores desde 1 hasta varios millones de ohms. 19. Analogía entre circuito hidráulico y circuito eléctrico. Si todavía tienes dudas acerca del funcionamiento de un circuito eléctrico, a continuación veremos una analogía entre un circuito hidráulico y uno eléctrico para despejar cualquier duda que todavía tengas. Bueno, veamos. El circuito eléctrico se parece a un circuito hidráulico ya que puede considerarse como el camino que recorre la corriente, el agua, desde un generador de tensión, también denominado como fuente, hacia un dispositivo consumidor o carga. La diferencia de niveles creada por la fuente, bomba centrífuga, proporciona una presión que provoca la circulación de un caudal de líquido. El voltaje o fuerza electromotriz proporcionada por el generador eléctrico o fuente proporciona una tensión en el circuito que provoca una circulación de corriente en amperes. El diámetro y la longitud de la tubería ofrece una resistencia al paso del caudal del líquido. A mayor diámetro y menor longitud, mayor caudal. El diámetro y la longitud del conductor eléctrico ofrecen una resistencia al paso de la corriente eléctrica. A mayor diámetro y menor longitud, mejor circula la corriente eléctrica. Recuerda, el generador eléctrico o fuente puede ser de voltaje de corriente alterna, VCA, o voltaje de corriente continua, VCC. Este es el temario de las lecciones siguientes, obsérvalo detenidamente y si estás interesado, no te pierdas los siguientes tutoriales. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete para avisarte de los videos más recientes. Comparte este video con todos tus amigos. Hasta pronto.